Nuestra invitada de hoy es Carolina Palacios, psicóloga, coach en salud y una persona que ha superado muchos temas de salud desde esa perspectiva de Juno Health and Wellness de la que hablamos tanto. Es el trabajo con tu cuerpo a través de particularmente la alimentación, pero también el trabajo de lo energético, la conexión con algo espiritual y lo emocional. Caro nos va a compartir todas las cosas que desde su perspectiva personal y profesional ha aplicado en su vida y con los consultantes con los que trabaja. Antes de escuchar y aprender todo lo que Carolina nos va a compartir y lo que yo les voy a compartir, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Nuestra invitada de hoy es Carolina Palacios. Caro, psicóloga, coach en salud, además en formación por 2 institutos distintos, persona que desde la experiencia no solo profesional, sino profesional, nos puede dar evidencia, dar ejemplos, compartir vivencias de cómo sanar el cuerpo y de cómo trabajar en el bienestar emocional para vivir. Miren, y esto que les voy a decir es súper lindo porque en una conversación que ella y yo tuvimos salió, y es para poder vivir una vida en donde ella habla de sí misma de una manera en que no se define y no se identifica con un tema de enfermedad. Y les quiero contar un poquitico de esto porque fue muy bonito, porque planeando el live yo le dije, Caro, necesito que me mandes por favor una foto tuya, dame una descripción. Pues yo sé lo que haces, pero dame en tus palabras escrita una descripción de tu perfil profesional y cuéntame un poquito cómo ha sido como ese trabajo contigo, para saber exactamente qué es lo que vamos a compartir con la gente que nos acompaña. Entonces, Caro me mandó una descripción, me mandó una foto y después yo, re intensa, le digo, ven, pero cuéntame, dime algo. Esto suena como si fuera amarillismo, pero era como con el ánimo de poner todavía más un encuadre. Le digo, dame el nombre de un par de los males que hayas tenido para poder decirle a la gente algo. Y como que ella cae en cuenta de, Dios mío, no te mencioné nada de eso, porque aunque es un tema que me ha tocado trabajar, que es mi salud, siento que no es algo que me define, y como que fue un momento ahí clic para ella y para mí muy conmovedor, y además me sentí súper honrada de haber presenciado eso, porque es que creo, digamos que la magia de esa cosa, de ese momentico en esa conversación con Caro, la conecto con una cosa de la que vamos a hablar las dos y con una cosa con la que yo me siento súper convencida en la vida, y es que un componente súper importante para trascender un tema de salud es sentir que sí puedo cambiarlo, que sí lo puedo transformar. Alguna vez me acuerdo que en Instagram hice un post que decía que la gente no cambia o no sana por hacer cambios en su alimentación, sino que cambia porque la intención que está detrás de esos cambios es la de sanar. Y siento que Carolina es un vivo ejemplo de eso. Entonces, para empezar y escucharla, vamos a darle la bienvenida a Caro. Hola, Caro. Dios mío, mujer, gracias por esa introducción. Estoy así como, gracias. No, de verdad es que me pareció tan bonito como cuando estábamos hablando, porque mira que por mucho tiempo yo creo que muchas personas pasamos por eso, ¿ves? Como por describir cómo estás. En general, mira, es como que en la vida cotidiana, hasta la gente que no ha tenido como temas así intensos de salud, de trabajar, tú llamas a un amigo por teléfono y le preguntas cómo estás, y la gente, o todos los seres humanos, como que tenemos una tendencia a empezar a hablar de lo que no está funcionando, de lo que va mal, bien porque o de verdad hay una parte como inconsciente que nos hace sentir que eso es lo que nos define, o porque culturalmente eso es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, porque de pronto también sentimos que podemos ser arrogantes si no es así, como, ay, yo no puedo decir que estoy bien porque qué tal que el otro no tanto y entonces yo sea un arrogante. O sea, hay una cantidad de condicionamientos alrededor de por qué construimos esos discursos todos desde el déficit, que no nos ayudan. Y entonces eso fue súper bonito, porque aunque de todas formas obviamente parte de la invitación, o una parte importante de la invitación a que nos compartieras hoy, era hablar de cómo has sanado cosas, fue lo último de lo que me hablaste.
Sí. Y mira que ahora que lo estás mencionando y lo estás diciendo, uno sí en todos estos procesos debe saber qué es lo que lo mueve a uno a responder frente. Yo soy una persona que siempre que tú te muestras como víctima dentro de los procesos, hay algo que te mueve a hacerlo de esa manera, ¿sí? Ya sea por un condicionamiento social, porque no te das la posibilidad ni te permites poderle decir al otro que eres una persona feliz y que estás disfrutando la vida porque hay alguien más que no la disfruta y no está bien hacer eso, o porque necesitas tener esa condición de víctima en donde los demás tengas que llamar la atención y como lo hablábamos las dos en el proceso de preparación de este momento, que realmente fueron 5 minutos de pasarnos datos y cosas, eh, volvemos al punto, a un punto que mencioné ayer contigo y es cómo trabajo y construyo sobre ese amor propio, esa capacidad de darme amor y de nutrirme, y en la medida en que eso pasa y en donde yo me siento un ser maravilloso, mágico, con mis errores y con mis dificultades, pero finalmente una persona merecedora, eh, dejas de pasar por todo eso de lo que tú estás hablando. Entonces, y eso es algo eh, que muchas veces no nos permitimos y que yo siento que se puede convertir en algo fundamental en cualquier proceso de sanación. Y como tú lo decías, de poderles compartir y contar un poco sobre cómo ha sido esa transformación y poder estar mejor. Y es entender en qué momento yo hablo desde el dolor y desde el sufrimiento y no desde el bienestar y el amor. Ujú, ujú. Y eso me haces pensar en una conversación que estaba teniendo con otra amiga que también es psicóloga y es terapeuta, en donde decíamos que igual la incomodidad es como que tenemos que aprender a saber que la incomodidad hace parte de la vida, o sea, estar incómodo hace parte de vivir, pero lo tenemos muy relegado, como está mal estar incómodo, yo debería estar todo el tiempo sintiéndome súper bien. Y entonces ella y yo hablábamos de un como principio, sí, como un paradigma desde el cual parte el budismo mucho, y es que el dolor es inevitable, pero lo que es una elección es si yo lo convierto o no en sufrimiento. Wow, total. Eh, y eso me parece que, ay, es como tan liberador escuchar eso. Y suena muy fácil, ¿sabes? Pero no es tan fácil. Y eso también hay que decirlo, porque van a decir, no, este par de viejas se la fumaron, se la sollaron, tan lindas ellas diciendo ese discurso. Y como digo yo, mira, el papel aguanta todo, la teoría aguanta todo, y aquí volvemos al tema también de acercarnos a nuestro tema de intuición. Eh, Hay que ser muy respetuosos con nosotros mismos y con nuestros propios procesos, ¿sabes? Eh, yo pienso que para mí hay una palabra que encierra todo esto, que es el amor hacia lo que uno vive, bueno o malo, porque finalmente también es uno quien rotula las cosas de una manera positiva o negativa. Entonces, pero es como empezar a oír esas vocecitas y empezarse uno a poner a volverse uno un poquito más consciente y como a tratar de decir uno, bueno, ¿y qué pasa si esto no lo asumo de esta manera, si no lo veo de otro enfoque? Y de eso se tratan todos estos procesos. Yo vivo encantada y maravillada del coaching y cuando se maneja y se trabaja de esta manera, porque y en mi tema de psicología, yo terminé mi carrera de psicología como psicóloga del consumidor, ¿no? Y en marketing y todas esas cosas. Entonces, eh, pero ahora pues cuando vivo todo mi proceso personal de salud y toda la cosa, y comprendes esto, hay algo que a mí me encantaba mucho, hay cosas que he aprendido de las dos certificaciones, pero de la primera lo que me quedó para el resto de mi vida fue, siempre inicio una conversación con qué hay de bueno y nuevo. Automáticamente te cambia el chip. La gente no, cuando yo empiezo las sesiones, lo primero que le digo a la gente, y sé que está pésima, que está enferma, que le duele todo, que está sufriendo, pero siempre pregunto, ¿qué hay de bueno y nuevo? Y automáticamente como que la respuesta es como, tengo que pensar 2 veces lo que te voy a decir porque yo te iba a decir que estoy hecho una miseria, pero ya no te voy a decir eso, Total, ¿sí? total. Ujú. Claro, para ponerle un poquito de contexto en términos de como temas de salud que vamos a abordar hoy,
Danos como una breve descripción de cuáles han sido, yo sé que tú me lo compartiste a mí, pero la idea es también compartirle a la gente que está hoy aquí, cuáles han sido esos retos de salud que te han puesto a tener este proceso y bueno, ya también cómo aplicar todo esto que has aprendido. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, yo sufrí múltiples alergias desde chiquitica. Eh, Tengo, por ejemplo, lengua geográfica, que no sé si mucha gente sepa lo que es eso, pero mi lengua es así súper partida, producto de estos procesos alérgicos. Sufrí mucho, que ese pedazo me acaba de acordar, sufrí de muchas amigdalitis también de chiquita, Uy, terribles. yo también. Después aparecieron mis temas de colon y creo que en el colon se concentró finalmente como todo ese proceso desde mis 12 o 13 años. A partir de ese momento incluso pues me hacen colonoscopias porque pues era tan repetitivo y tan insistente el tema del dolor y el dolor y el dolor que era como hagámosle una colonoscopia a ver qué pasa. Siempre los diagnósticos fueron colon irritable hasta hace unos 6 años, que sí tuve un pólipo con un no muy buen pronóstico. Y pues desde ahí soy paciente de colonoscopia cada 2 años. Hace 4 años no tengo pólipos y eso es algo de lo que realmente agradezco todos los días y como que te motiva a seguir haciendo lo que estás haciendo y puede que vuelva a salir en algún momento y eso va a ser un llamado para mí de tomar acciones y cambiar lo que estoy haciendo y siempre son procesos transformadores, ¿sí? Pasé por un trastorno de alimentación también en mi adolescencia. Y finalmente, ya al final de todo este camino, el intestino siempre estuvo muy presente y al final creo que no sé si sea mi graduación, pero pues ha sido como mi máster, una fatiga crónica severa con una falla mitocondrial. Entonces, y digamos que he trabajado mucho en el aspecto físico y tuve una lección muy bonita con el tema de intestino porque yo sentí que comiendo bien se habían resuelto todos mis temas de salud y yo creo que el tema de la falla mitocondrial y de la fatiga crónica fue una invitación a decirme a mí, no te creas que comiendo bien vas a estar bien, necesitas trabajar otras cosas para, o sea, y esta mañana hice un post con una reflexión muy grande que tuve porque yo recaigo, ¿sabes? Es un tema en donde, y hay que mostrarnos reales también en ese sentido, en donde esto es un constante aprendizaje, en una montaña rusa, esto no es una línea recta, esto es una espiral. La gente a veces cree que porque hizo una cosa ya entonces, y yo le digo a la gente, por ejemplo, esto no te convierte ni en infermable ni en inmortal, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, digamos que pienso que pasé, el intestino fue mucho como, cuida esa máquina, cuida ese cuerpo, preocúpate mucho por eso, pero el mensaje siguiente fue, no solo necesitas cuidar la máquina, necesitas cuidar tu parte emocional, tu parte energética y tu parte, sí, de emociones y de pensamientos. Y más, palabras menos, si se me escapa algo de este proceso, pero ha sido eso. Es impresionante de verdad, Carolina, porque bueno, es que tampoco hubiéramos demorado años hablando, pero yo también tuve muchas amigdalitis de chiquita. Tú eres en muchas cosas, yo creo que por eso me identifico tanto contigo, como una versión un poco más joven que yo, porque yo también bueno, yo tenía asma de niña, también era amigdalitis. Asma también, pero la asma mía fue a los 27 años. No, la mía sí era de niña, de hospitalizada, de todavía acordarme la angustia de mi mamá de ver que el tema respiratorio era muy fuerte. También amigdalitis un montón y eso después ya de adulta, como fue un tema que emocionalmente no se resolvió, entonces se convirtió en algo intestinal. Para los que no saben, desde la medicina china, el intestino y el pulmón, particularmente el colon, son dos órganos que están totalmente conectados. Entonces, cuando energéticamente algo no se resuelve en los pulmones, puede que la energía se transforme y la gente diga, no, ya me curé. Y resulta que después empiezan a tener problemas digestivos. Entonces, es muy común, y yo me imagino que te ha pasado, Caro, es muy recurrente ver en la consulta gente que viene con problemas de digestión y les preguntas de su historia de salud de niños y o tuvieron
temas de respiratorios o temas alérgicos? 100%. Y digamos que yo siempre les digo, mire, esto es permeabilidad a mucosas. Tener un intestino inflamado no necesariamente la sintomatología se va a reflejar en ese órgano, sino el órgano más, o sea, yo estoy un poco más lejos que tú del tema de la medicina china, pero si les hablo sobre esa relación que existe entre esa permeabilidad y esa conexión de mucosas y cómo puede que un tema en intestino se refleje en pulmones y en las vías respiratorias. Uh-huh. Listo, Carito. Mira que aquí ya nos están haciendo una pregunta que conecta mucho con cómo quería empezar a encauzar la conversación, porque las dos ya hemos hablado de la alimentación es importante y además las dos nos hemos sometido también a distintos protocolos alimentarios. Yo también en un momento de mi vida hice una dieta más o menos paleo, es decir, sin cereales. Ya les vamos a explicar de qué se trata eso y para qué sirve. Y luego también me llegó el mensaje, pues muy bien el tema de la alimentación, mi querida, pero aquí hay que trabajar otras cosas. Y es cuando entonces también se empieza a transformar mi trabajo en consulta y empiezo a decir como, pues bueno, todo este tema de la alimentación es hermosísimo y sigo creyendo que la alimentación es una herramienta para sanar. Eso nunca voy a dejar de pensarlo, pero fue como, a ver, eres psicóloga y puedes también traer ese conocimiento y la experiencia personal a tu consulta. Entonces, la pregunta que nos están haciendo acá, voy a empezar yo contestando un poquito y después te lo voy a pasar haciéndote una pregunta y nos están preguntando ¿qué es comer bien? Entonces, esa es una pregunta muy compleja, Diosito mío. Esa pregunta, ¿qué es comer bien? Daría para hacer una charla. ¿Vale? Entonces acá quiero que sepan y acuérdense que una cosa que siempre les digo es si ustedes quedan con preguntas, acuérdense que en la descripción de este video queda toda la información de Carolina. Si quieren conmigo también pueden escribirnos o a ella directamente o a mí o incluso en la sección de comentarios del video para que continúe la conversación, pero voy a tratar de ser breve y en esto Caro va a conectar conmigo de una, yo ya lo sé, porque es una pregunta que es difícil de contestar. Sin embargo, hay unos primeros lineamientos, pero es difícil de contestar porque es que eso depende de cada quien. Esta historia de que existe una única teoría o la teoría de la alimentación, como mucha gente quiere creer, hay muchos, claro, y yo entiendo que también viene desde un lugar de tener mucha pasión por su conocimiento, pero siento que hay muchos profesionales de la salud que se montaron en un tren de decirnos, esta es la manera de comer, y los que no lo hacen así, entonces van a estar jodidos y no, ya les digo que eso no es así. Eso depende de cada quien. Y el otro componente es que a veces es más importante asegurarte que tienes una relación sana con tu comida antes de asegurarte que estés comiendo mucha lechuga, mucho brócoli, mucho apio o mucho pepino. Y eso puede ser un indicador mucho más importante de qué tan bien estás comiendo. Hoy alguien me escribía por Instagram, ay, pero es que sí es importante comer bien y tal. Yo no estoy diciendo que no, pero desde el lugar de la experiencia, una persona que tuvo un trastorno alimentario y además de la terapeuta que soy, porque llevo muchos años trabajando en consulta, les tengo que decir que la relación que tenemos con la comida es importante. Ahora, que sí creo que son parámetros que son importantes para como tener en cuenta a la hora de decir qué es una buena alimentación. Y ahorita de pronto tú me ayudas a complementar, Caro, empezando a entrar en un poco ya más detalles de qué fue para ti una buena alimentación en esa búsqueda de empezar a sanar ese intestino permeable. Pero, ¿qué es comer bien? Para a ver cómo se llama la persona, para Marcela. Marcela Prieto nos pregunta qué es comer bien. Mira, yo diría, a ver, cosas que son importantes. Sí, definitivamente, ojalá que tu alimentación, independientemente si eres vegetariana, si eres vegana, si tienes una orientación paleo macrobiótica, porque es que hay tantos modelos de alimentación, es que ojalá un grande porcentaje de lo que tú comes provenga de las plantas. Las plantas tienen un perfil nutricional que no encontramos en otras cosas. No está en, por ejemplo, alimentos procesados. Entonces acá no se trata de satanizar, no se trata de ponerle el dedo al que se está comiendo un buen y delicioso pedazo de pan blanco, porque nadie va a negar que un pedazo de pan con mantequilla caliente es una delicia. Pero ¿qué hacemos? Que es que ese pedazo deliciosísimo de pan no tiene ni los fitonutrientes, ni las vitaminas, ni los minerales, ni los antioxidantes, ni los antiinflamatorios
que tienen el grupo de las frutas y de las verduras, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Dos, que ya lo dije un poco, y es ojalá tu comida sea lo que sea que escojas. Acá yo vuelvo y digo, yo ni soy del lado de los vegetarianos, ni de los veganos, ni nada. Aquí yo creo que esto cada quien tiene que guiarse desde su intuición, pero que tu comida esté lo más cercana a su estado natural. Entonces, deli, gozarse un pan de vez en cuando, pero si realmente te gustan los cereales, pues ojalá que comas más veces arroz integral. Bueno, aquí también vamos a ver cuando hay temas de colon, entonces de pronto no es la mejor elección, pero en general, los cereales antes de haber sido procesados. Las verduras sí puedes que estén frescas y no enlatadas o congeladas. La carne, pues si te gusta la carne, cómete un buen pedazo de carne de cerdo, un buen pedazo de carne de res, pero no jamones empaquetados o salchichas procesadas. En general, yo digo que uno debería, ojalá, procurar la mayoría de las veces comer como si estuviera mercando en la plaza de mercado y no en el supermercado, donde lo que vas a encontrar son las frutas, las verduras, los quesos, los huevos y las carnes, y ya está. Eso para tener una respuesta bien simple. Mira, es una excelente pregunta, es una pregunta compleja que depende desde donde uno la vea, se puede responder fácil, o sea, rápidamente o no. Pero hay dos cosas muy importantes ahí que creo que fue también lo que nos llevó a hacer este live. El primero es la intuición y oír tu cuerpo. Y para saber comer bien, yo necesito saber en qué momento de la vida estoy, en qué circunstancias estoy viviendo, dónde estoy viviendo y qué es la alimentación para mí en ese momento. Me voy a adelantar al segundo punto para profundizar sobre el primero, pero está clarísimo que, y yo lo hago en consulta, y en el segundo punto es, vete a una plaza de mercado. O sea, la probabilidad de que algo en una plaza de mercado te haga daño no es imposible. O sea, puede ser que alguien se coma una espinaca y no le caiga bien, y eso puede pasar, ¿sí? Y hay que tener claridad sobre eso. Pero la probabilidad de que tengan componentes proinflamatorios y todo este tipo de cosas que habla uno y que uno quiere evitar en un proceso en donde el cuerpo finalmente es su sistema inmunológico, porque lo que se convierte más importante al final de todo esto es cómo cuido mi sistema inmunológico, no va a pasar. Que si pasa con cualquier cosa procesada, refinada que te comas, y vuelvo y comparto contigo el tema de no satanizar ese tipo de productos, sino que, y ahí es donde también hablamos de hábitos y de cuando yo hago un consumo ocasional de esas cosas, le doy ese estrés agudo al cuerpo y después vuelvo a mi hábito en donde el cuerpo otra vez siente que le estoy dando otras cosas, pero incluso ese estrés agudo, hablándolo en términos de sistema inmunológico y siendo un poquito como más yendo un poquito más profundo en el contenido, le sirve al cuerpo, ¿sí? Depende de, pero todo esto se convierte en un depende de. Para mí lo más importante sobre comer bien es que se tiene que volver un proceso completamente personal, individual. Hay alguien que le cae perfecto el arroz integral. A mí no me cae bien el arroz integral, pero me cae divino el arroz blanco, ¿sí? Hazte tú tus propias mediciones, hazte tú tus propias evaluaciones, hazte tú tu propio seguimiento. ¿Quieres saber si algo te hace daño o no te hace daño? Experiméntalo, pruébalo, conéctate con esa comida, ¿sabes? Es como, y ese fue realmente el motivo y lo que nos llevó a nosotras a estar hoy aquí sentadas. Y me encanta porque es comer bien. Es algo que solamente cada uno puede responder de acuerdo al momento y a su estado, incluso emocional también, ¿sí? Muchas veces pasa. Entonces, y yo que trabajo con los médicos funcionales, y parte de mi trabajo pues es apoyar esos procesos de manejos de cambios de hábitos y estilo de vida. Y entonces, no es que me mandaron a tomar jugo de apio 30 días porque es que el jugo, bueno, etcétera. Y me llama esta paciente o esta cliente, me dice, no consigo el apio, estoy estresada, no me gusta. No te lo tomes. Hay otra cosa que podemos hacer para que logres obtener el mismo beneficio, ¿sí? Entonces, yo pienso que ese proceso de qué es comer bien
tiene que ir supremamente ligado a cada persona. O sea, no hay forma de hablar de una buena alimentación si te alejas de eso. Y cada vez me convenzo más. Yo he pasado por dieta paleo, hice dieta cetogénica, pasé por ese proceso eh, de dietas antiinflamatorias, de creerlo, lo aplico hoy en día en mis consultas y apoyo esos procesos, pero también me hice consciente de que la respuesta no está ahí, sino dentro de cada uno de nosotros. Y ahora que nos estás contando eso, Caro, quiero entonces que vayamos a un poco ese momento en el que tú ya haces, digamos que aplicas ciertos protocolos de alimentación para ti, por ejemplo, ese periodo de la vida en que dejaste de comer cereales, pero cómo empieza a surgir una intuición a pesar de lo que dicen los libros, que Sí. dice, mira, me muero las ganas de comerme tal cosa. A lo mejor es que el cuerpo me está diciendo que me voy a beneficiar, que me voy a sentir bien, que me voy a sentir rico, bueno, una cantidad de cosas. Porque, a ver, Carolina y yo empezamos a conversar y después fue cuando le dije, no, esto tiene que ser, es un live, mijita, porque alguien me hizo una pregunta o un comentario acerca de la presencia de gluten en el arroz o no. Entonces yo dije, voy a ir a preguntarle a la real, verdadera experta, porque Carolina está certificada en el tema, además de que lo maneja, pues lo ha trabajado mucho también a nivel personal. Yo en cierto momento también tuve intolerancia al gluten, marcado por un examen de sangre, de esos de alergias y tal, pero Caro es como la dura. Y le dije, óyeme, ¿por qué alguien? Y, bueno, porque esta persona me mandó unas referencias de unos libros. Y ella me dijo, sí, esa persona que te escribió está haciendo referencia a tal libro, en donde dicen que, en efecto, no es que el arroz tenga gluten, pero tiene unos ciertos tipos de proteínas que se parecen. Sí, yo, digamos que sabía un poco eso. En general, todos los cereales tienen un tipo de proteína y por eso uno recomienda eliminarlos por un tiempo. Yo siempre digo, esto es terapéuticamente, que esa es una cosa que de pronto no hemos dicho, Caro, y es, si uno tiene dolor de cabeza, uno se toma un Advil o una aspirina y se le quita el dolor de cabeza, pues no vuelve y se toma otra. Entonces con los cambios en la alimentación es lo mismo. Tú aplicas el cambio en la alimentación mientras que transitas un periodo de sanar, pero lo ideal siempre es llegar a ese punto en el que uno vuelva como a reintegrar cosas. Pero bueno, el caso fue que cuando Caro me explicó con más detalle el tema de por qué se dice o por qué algunos autores hablan de la presencia de gluten en el arroz y por qué entonces se supone que no se puede consumir cuando hay condiciones intestinales inflamatorias que ya son crónicas. Ella me dijo, yo le dije, oye, pero yo he visto que tú comes arroz. Y entonces ahí fue cuando me contaste, cuéntanos un poco, Caro, cómo fue ese momento, ese proceso. Muy duro, muy duro. Muy duro porque digamos que me aferré mucho a esa parte de, logré sentirme mucho mejor cuando quité los cereales en mi vida. Eso fue hace como unos 5 años, cuando tuve el examen de sensibilidad al gluten no celíaco en genético. Y digamos que dije, si por aquí es el camino y esto es como me voy a sentir mejor y me voy a sanar y me voy a recuperar, yo le apuesto a esto y lo hago en un 100%. Entonces, yo fui súper como rigurosa en el tema eh, y me las arreglé pues, para consumir otras cosas. Agradezco a la vida porque me dio la oportunidad también de poder aprender a vivir de otros alimentos diferentes a los que estaba habituada a comer siempre. Pero llegó ese momento en mi vida el año pasado, en donde fue el año pasado, en donde fue como, no quiero papa, no quiero yuca, no quiero ningún tubérculo, tengo ganas de comer arroz. Entonces, cuando Erlinda, que es la persona que me ayuda aquí en la casa, me preguntaba que yo qué quería comer, lo único que quería comer era arroz. Y yo había tenido realmente, hay muchas cosas todavía por explorar, tal vez en ese proceso. Yo había consumido arroz en oportunidades anteriores, en ese tiempo,
y sentía siempre que cuando lo consumía se me inflamaban las articulaciones, por ejemplo, y entonces eso me hacía frenar y no seguirlo consumiendo. Pero el año pasado fue un tema como de, ¿es esto lo que necesito y quiero que comer y no quiero nada más? Y además lo como y empiezo a ver que me estoy sintiendo bien, que lo disfruto, que no me pasa nada, que no me duelen las articulaciones, pero entonces mi discurso durante 4 años había sido súper estricto y súper riguroso de que lo mejor en la vida era una alimentación paleo, y yo misma había alimentado todo ese discurso y toda esa cosa. Entonces, ¿sabes? Era enfrentarme a muchas cosas. Personalmente, a comerme algo que mentalmente para mí no estaba permitido. Eh, ¿Cómo voy a manejar esto? También cuando he sido mi discurso durante tanto tiempo, y además todavía le veo los beneficios y cómo hago, porque como que ha sido, yo no lo como y entonces en mis asesorías todo el tiempo era, yo te puedo acompañar y apoyar porque yo lo estoy viviendo, pero era empezar a dejar de vivir lo que los pacientes y estaban viviendo, pero poderlos acompañar sin tener que seguir igual. No sé si me estoy explicando Sí, sí, bien. no, te entiendo perfectamente. Pero, o sea, porque creo que es justamente eso que yo estaba diciendo y es cuando alguien lo necesita, yo también, yo para mí, yo ya no tengo restricciones alimentarias, ninguna, o sea, ninguna, que la gente que me conoció dictando, por ejemplo, el diplomado de nutrición y cocina holística, me miraría como, ¡ah! pero pero sé y puedo reconocer por experiencia personal y profesional cuando alguien sí está en un momento de salud y de vida que sí necesita la restricción. Y Así eso es. no quiere decir que uno, porque ya no está viviendo ese estilo de vida, no pueda recomendarlo, apoyarlo y acompañarlo. Creo que es más, creo que la ventaja, Caro, de que tú y yo hayamos podido trascender esa teoría, porque hay gente que nunca sale de ahí. Ojo, hay gente que se muere paleo, es que podemos también acompañar esos procesos diciéndole a la gente desde una perspectiva, además para mí es puramente energética y vibracional, de hacerlo sentir, pero esto va a ser terapéutico. Es decir, hasta el Así es. momento en que tu cuerpo nos diga que ya no lo necesita más. Yo siento que yo crecí mucho a través de ese proceso, ¿sabes? Crecí mucho en mi visión hacia los otros, hacia sus procesos, comprender que es terapéutico, que hubo algo en ese proceso que me ayudó mucho. Una doctora de nosotros en Orígenes un día me sentó, ella hace dermatrón, y pues esto es medición de la energía y esas cosas. Y entonces me dice, me dijo, voy por molestarme porque saben que además para mí, por ejemplo, el tema del gluten es como, entonces me dijo, te voy a medir el gluten. Y sacó un frasquito donde tiene la sustancia y me puso el dermatrón y no reaccioné. Entonces me dijo, come gluten. O sea, fue como, o sea, no me digas eso, ¿sabes? Como que tengo que procesarlo, pero al final ella en esa conversación y en ese ejercicio que hicimos me dijo, Caro, tú debes, no, las palabras no fueron esas, pero para mí el mensaje fue un poco como, acepta la capacidad que tienes de sanarte, acepta que estás sanando, acepta que estás reparando y que, y que, y que tú te puedes sanar, ¿sabes? Como que no necesitas, y eso creo que para mí fue como seguir evolucionando, y yo creo que también fue lo que me permitió, por ejemplo, ayer en la descripción no hablarte de mis enfermedades, sino finalmente decir, sí, hay cosas que no me funcionan y que no están bien para mí, pero pues finalmente estamos en un proceso de podernos sanar, y el hecho de que hoy no pueda hacer unas cosas no quiere decir que el día de mañana no las pueda hacer, y digamos que me ayudó también a salirme de la rigidez de muchas cosas y entender la flexibilidad del mundo y de la vida, y de no dar tanta cosa por hecho y tanta cosa como tan exacta, ¿sabes? Sí, y comprenderlo de esa manera, comprender que hay momentos para hacer esas estrategias terapéuticas, pero que al final son eso. Es que mira que lo que estás diciendo, Carito, es impresionante, te lo juro que se me paran todos los pelos, hasta los que tenemos adentro de los intestinos. Chiste de health coach chimbo. No, pero es que mira que lo que estás diciendo, Carolina, que este es el entendimiento que yo he tenido, porque es que de verdad que yo, o sea, tú hablas y como que me estoy escuchando en mi propio proceso también, y es,
es como si ese camino o esa exploración, ese aprendizaje que primero es muy teórico y uno quiere ya ir a decir, pero es que este libro dice tal, en últimas fuera la puerta que abre el camino a un crecimiento personal y profesional que después nos permite desde una conciencia más amplia entender que la salud se trata más de solo lo que comemos. Y Total. ese caminar que nos muestra que las cosas no pueden ser tan rígidas es el que en últimas nos doblega. Y es que mira, es súper interesante, Caro, porque es que además a personas como tú y yo, que ahora que te escucho hablar digo, y Dios mío, ¿cómo nos parecemos? Muy rígidas en muchas cosas, muy de mente abierta, pero también no rígidas, con una necesidad de controlar. Y por eso es que también hemos estudiado tanto. Yo estaba pensando también cuando tú viste la descripción de las 80,000 profesiones que tienes, yo decía, Dios mío, Carolina, bueno, acá además hasta me dobló, me hiciste pensar en un amigo que me decía que yo tenía más cartones que un tugurio. Pero es que yo creo que es esa necesidad como de poder, de entender, ¿ves? De controlar y el alma, y ese, para empezar un poco también a hablar como de ese aspecto energético emocional, diciéndonos, listo, ya caminaste tu primer tramo, en el que puedes ver que hay cosas poderosas que no tienen que ver solo con pastillas que te pueden transformar, pero ahora te quiero mostrar en tu proceso que no es solo eso, que hay que ser más flexible y que esa flexibilidad cobra más sentido y poder de sanación cuando lo conectas con escuchar con tu propio espíritu. Ya, graba este pedazo así y duplícalo todas las veces que quieras. Y por eso mismo también, como tú decías, Carito, creo que es lo que el proceso se vuelve como usaste la palabra perfecta, espiral. Porque el alma, nuestra alma, vino a este plano de conciencia de tercera dimensión a expandir su conciencia. Y la expansión de la conciencia no se puede dar en un camino plano, lineal, de pasos ordenados. O sea, nos Total. tenemos que tropezar, nos tenemos que dar en la jeta, tenemos que confrontarnos con nuestras propias creencias. Tenemos que cuestionarnos, tenemos que dudar de todo y tenemos que darnos cuenta que lo que creímos que en un momento era una respuesta ya de pronto no lo es, porque el alma también va cambiando, el alma también va transformando, o sea, no se transforma uno solo como humano, sino nuestra alma también cuando, bueno, aprendimos esto, pues entonces ella también crece como un niño. Total. Y yo creo que ahí es importante también, por ejemplo, hablar sobre el juicio, ¿sabes? Mm, Porque también tiende uno mucho a juzgarse mucho, a ser muy duro con uno mismo, a decir, pero después cuando tú dices, es que de eso se trata la vida, ese es el proceso del aprendizaje. Yo creo que no sé si sea un tema de este momento de la vida, y ahorita antes de que nos conectáramos me puse a pensar, pero por ejemplo, estamos muy desconectados de nosotros mismos y hay muchas cosas que nos desconectan aún más. Yo pienso que yo tengo mis conflictos cada vez más grandes con el tema, por ejemplo, de Instagram. Lo amo porque me ha acercado a personas como tú y a encontrarme con gente que yo digo, wow, de verdad que qué rico uno ver este tipo de cosas, pero siento que a mí personalmente llega el momento en que también logra desconectarme mucho de mí misma, seguir alimentando esas teorías, esas posiciones, esas cosas, juicios además. Y cuando además quieren venderte que es que la vida tiene que hacerse A o B o C, porque es que así vas a lograr el éxito, así vas a estar saludable, así te vas a sentir bien. Y para mí también ha sido como un proceso, yo lo hablaba, yo tengo una persona que me ayuda como en todos estos procesos espirituales, y hago con ella terapia con ángeles, y tuve una conversación maravillosa. Una semana antes de empezar esta cuarentena, yo le decía, mira, yo siento que yo llevo un periodo de unos 6 meses en que me han metido una revolcada, pero la más berraca, ¿sí? Con todo este tipo de cosas. Y a lo que yo voy es que al final, ¿quién ha dicho que es que toca hacer ejercicio a las 7 de la mañana, ¿sí? O a las 6 de la tarde, o comer A, B o C o Z, pero además es, aléjate de esos juicios que también eso genera. Entonces, porque entonces la gente además te juzga y entonces te pregunta y entonces te dice, y a mí me pasa mucho en Instagram muchas veces y es como, el otro día me pasó que dije, chao, de verdad no, y es como, ay, tan saludable, pero empacando las cosas en aluminio, y yo era como, como que, chao, ¿sabes? O sea,
Entonces, hay que conectarse mucho con nuestra propia intuición, ser muy autocompasivos, porque tendemos a no tener autocompasión y autocuidado, y agradecer y saber que todo lo que pasa está bien. Ujú, ujú, Ah, ujú. Absolutamente. Yo también me identifico muchísimo contigo en que tengo una relación totalmente de odio, de amor y de odio con Instagram por lo mismo. O sea, como que es una comunidad muy bonita de conexión y gracias a eso también mi trabajo ha crecido, pero por otro lado lo pone a uno totalmente a eso, a disociarse y a ponerse en un plano de mucha comparación. Y la comparación que tú lo acabas de decir, tal vez es de las cosas que más nos desconectan de nuestra intuición. Más. Bueno, que más dañan nuestra autoestima, que más nos quitan o nos generan o nos abren fugas de energía en el primero, en el segundo y en el tercer chakra, pero que nos desconectan de la intuición porque la comparación es un tema del ego, solo del ego. ¿Ves? El alma no se compara porque desde esa perspectiva álmica todos estamos en las mismas, aprendiendo alguna cosa, expandiendo la conciencia, desde el Dharma, desde el Karma, desde una experiencia hermosa o desde darse en la jeta contra el mundo, pero está simplemente creciendo. Y entonces, cuando nos desconectamos de esa intuición, es que perdemos esa brújula que nos dice, este es el filtro que necesitas ponerle a toda esa información que estás recibiendo. Así totalmente. te la haya dicho el médico. Mira, a mí me encanta poner este ejemplo que ya lo puse una vez, pero vuelvo y lo pongo, volviendo al tema de por qué es tan importante conocer también la propia energía, porque nuestra energía, y a ver, cómo es una forma de aprender a reconocer la energía es a través de la meditación, a través de sentir el cuerpo, lo siento caliente, lo siento frío, a través de aprender un poco acerca del sistema de chakras, a través de aprender cuál es nuestra anatomía, en dónde queda el colon, en dónde queda el hígado, en dónde queda el corazón, en donde queda el cuello del útero. Esas cosas nos ayudan. Porque cuando conocemos nuestra energía, empezamos a darnos cuenta que definitivamente nuestro cuerpo nunca jamás se podrá comparar al de nadie más. Entonces mira este ejemplo que yo pongo y es mi médico, que es uno de esos seres en los que yo más creo en el mundo y una vez más voy a decir por 20ª vez, creo que llevo literal 10 lives seguidos en que no hago sino nombrarlo y no tiene ni idea más porque se la pasa por allá en el monte meditando, no, no está en redes, no está en ninguna parte. Ay, Eh, qué afortunada es. Y él es médico normalito de universidad tradicional, pero también es médico sintergético. Y la sintergética, para los que no conocen, es un modelo de medicina como muy parecido a la bioenergética, pero que trabaja mucho la energía del cuerpo, haciendo una mezcla un poco de todo el conocimiento de la medicina china, de la medicina tradicional china y la medicina ayurveda. Y te miden mucho el campo energético del cuerpo y a partir de esa lectura energética, entonces él puede determinar si necesitas una cosa y otra. Y yo en este momento estoy trabajando un tema intestinal que se está viendo reflejado en temas de la piel, particularmente en la cara. Y, bueno, entonces nos hemos estado escribiendo porque él me está ayudando con cosas y demás. Y bueno, me puse a tomar una medicina homeopática y le dije, no, no, ahorita no puede, Uriel, porque entramos en cuarentena y acá en España esto es un caos, o sea, mejor dicho, no puedo, dime otra opción. Entonces me dijo, pues podemos trabajar con medicina ayurveda. Y para eso tendrías, o parte del tratamiento, mientras que consigues la homeopatía que te pedí, es tomarte todas las noches un vaso de leche de vaca con una cucharada de ghee. Y es como, pero mira, o sea, si me entiendes, yo confío en él impresionante. Y cuando me lo dijo, por un lado fue como, qué asco, pero por otro lado, yo te juro, Carolina, que cuando escuché sus palabras, así esto suena loquísimo, yo sentí como si la piel me hiciera, ay, como, ay, qué descanso, como que el cuerpo me dijo, ay, sí, qué rico.
claro, desde el consciente como, qué asco, o sea, un vaso de leche caliente de vaca, que además volvemos a todas esas teorías y esos esquemas rígidos de la leche de vaca es malísima, es una porquería, es un veneno, no sé qué, es inflamatoria. Sí, sí, pero depende del caso. En este momento resultó siendo temporalmente, aquí volvemos al tema terapéutico, parte de mi medicina. Y Y estás volviendo a la esencia de toda esta conversación y es, hay mucho libro, hay mucha teoría, hay mucho conocimiento, tú tienes un enorme conocimiento, yo he hecho un proceso de formarme, de aprender y de todo, pero al final es algo que lo puedes usar y que debes filtrar, pero más allá de cualquier cosa que esté escrita o que esté sobre la teoría o sobre ese deber ser o hacer, no existe nada más valioso que lo que tú finalmente decidas y sientas que realmente es lo que necesitas hacer para ti. Y es supremamente valioso cuando uno como paciente, por ejemplo, empieza a oír su cuerpo y a entender que hay ciertas cosas que uno necesita hacer y hay otras que a pesar de que otra persona se lo esté diciendo, uno no debe hacerlas. Y debe sentirse en paz también de decir, no lo voy a hacer y voy a encontrar otra opción de resolver las cosas y hacer esa búsqueda. Total. El tema es, sí, definitivamente, creo que una cosa que podríamos empezar a concluir también, porque ya voy a leer como unos comentarios también que nos han dejado, creo que el tema sí está en que hay que hacer un proceso individualizado, que sí de todas formas es importante que tomemos conciencia de que la comida toda es buena, acá no vamos a satanizar nada, pero yo siempre lo que digo, pero resulta que hay un grupo de alimentos que tienen un poder medicinal y sanador. Mi Total. pancito blanco con mantequilla delicioso, no tiene nada de malo que me lo coma, así sea más de 3 veces por semana, No, pero ahí pero no te voy está a la... decir una cosa, te voy a decir una cosa, y es, yo, por ejemplo, me estoy terminando de leer un libro espectacular que se llama, no sé si tú lo has leído, que se llama Porque a las cebras no les da úlcera. No. Es neurociencia, es un biólogo, una vaina loca. Y digamos que vino acompañado, o sea, las cosas te llegan en el momento en que necesitas juntarlas, ¿no? Seguro no debía haberlo leído hace 3 años ni hace 5, lo tenía que leer ahora y me llegó en febrero. Y ha sido también además, primero es casi que una enciclopedia, son 600 páginas, es biólogo, entonces pues digamos que hace un manejo espectacular sobre la respuesta, ha sido una lectura muy enriquecedora en términos de sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, pero a lo que voy. Y un poco es, yo no puedo asegurar nada de lo que estoy escribiendo aquí de alguna manera, porque digamos que él se sostiene sobre, nada está escrito sobre la piedra, pero para mí ha sido, si a ti comerte ese pan con mantequilla te va a liberar emocionalmente y energéticamente, te juro que te cae mejor y no te inflama que dejártelo de comer por sufrir por no comértelo, porque la respuesta en el fisiológica al estrés es exactamente la misma, pero mediada por una emoción y una energía que va a permitir que tú te sientas mejor. Total, total. Y gracias por haberme como parado ahí, Caro, porque es que ahí es en lo que, realmente eso que estás diciendo tú es en lo que yo más creo hoy en día. Siento que cada vez más como, por ejemplo, muchas verduras porque me gustan, pero creo que de verdad el poder de transformación de la configuración de las células de nuestro cuerpo ahí está bien, papá, está en ese poder mental y me haces pensar, por ejemplo, a alguien, bueno, es un ser espiritual del que hablo mucho, es un ser que canaliza a una mujer que se llama Esther Hicks, que se llama Abraham Hicks, y ellos hablan mucho de que las cosas optan el poder desde el significado que tú les das. Todo. Entonces, una cosa que ellos dicen, que para mí fue como
el placer que yo sentí cuando leí eso, a pesar de lo ñoña que he sido tragando teoría, era los libros que ustedes leen acerca, por ejemplo, de la salud de los seres humanos y de alimentación. Además lo dijeron ahí muy explícitamente, la alimentación, tienen la teoría que tienen escrita porque ustedes, los seres humanos, decidieron desde su conciencia describirlo así. Pero si ustedes se propusieran desde un lugar totalmente claro, limpio y de buena intención, encontrar que las colombinas sanan el colon inflamable, tendrían cómo comprobarlo científicamente, porque todo está en la conciencia del ser humano. Y Así fue es. como, porque es que yo de verdad, una cosa que yo siempre le digo a Pavan y es que yo desde chiquita creía, siempre sentía que los seres humanos teníamos superpoderes. Ok. Y creo que por eso también me apasiona tanto como el trabajo que personas como tú y yo hacemos, porque en últimas creo que particularmente por el enfoque que tú y yo manejamos, ¿ves? No diría que no es cualquier coach. Estamos buscando ayudarle o acompañar a la gente a encontrar esos superpoderes adentro de ellos mismos. A encontrarlo, a encontrarse. Exactamente. A volver a descubrirlos, a encontrar el cajón en el que los dejaron guardados. Y lo bonito ha sido que la experiencia de vida nos ha puesto a caminar el camino Sí. y a contar y a tener una conversación por el teléfono como la que tuvimos el otro día, en donde yo te pregunto, háblame de ti para poderle escribir a la gente qué es lo que vamos a hacer, y me hablas de todo menos de he tenido problemas de salud. Y es eso. Entonces, digamos que creo que es un poco como nuestro mensaje de hoy, ¿no? Y es, hay herramientas, sí son útiles, pero siempre pásalas por el filtro de tu intuición y entre más puedas, empieza a conectar más con eso. Y a lo que estaba diciendo cuando empecé a hablar todo este chorrero, sí es lo que yo te dije, yo a veces me voy por allá hasta Marte y después vuelvo, A mí es me pasa que lo mismo, tranquila, tranquila. es que lo que sí hay que hacer es tomar acción. Es decir, no solo concentrarme un día a pensar, y por eso existimos personas como tú y como yo, que quiero sanarme, ya se va a dar. Sí, claro, es el primer paso. Sentir en mi corazón que yo tengo la capacidad de sanar y que hay algo posible ahí afuera y aquí adentro que me puede dar las herramientas para que eso suceda, sí es el primer paso, pero después hay que tomar acción. Hay que hacer cosas y crear lo que yo llamo, por ejemplo, como una dinámica o una rutina de higiene espiritual. Sea la que sea, si para ti es hacer ejercicio, muy bien, pero si para ti es darte el permiso de estar en silencio por media hora todos los días, está bien, meditar, respirar, pero sí tenemos que tomar acción para hacer esa conexión otra vez con esa parte que tenemos adentro, que tiene las respuestas a todo, que son las que te han guiado y me han guiado a tomar decisiones como mi cuerpo me está pidiendo arroz y le voy a hacer caso porque es muy claro que esto no es un capricho o un simplemente tema de ansiedad. Voy a leer algunos comentarios, Carito, porque ya Dale. casi vamos a empezar a cerrar. Dice, bueno, unos bonitos de excelentes reflexiones. Alguien dice, las admiro mucho y le agradezco a la vida cada vez que las escucho, aprendo y disfruto de su conocimiento. Bendiciones. Gracias a las dos por esto. Alguien dice aquí que bueno, simplemente estaba comentando que sufre mucho de inflamación del colon, y ahí entonces un poco para recapitular, bueno, mira, aquí dice, tengo una sensación de taquicardia desde hace 20 días, me han hecho exámenes cardíacos y todo sale bien, puede ser que tenga relación con la inflamación del colon, pueden decirme qué puedo hacer. Esa es una pregunta que uno no contesta en un contexto como este. Esa es una pregunta que se contesta en un contexto de una consulta en donde alguien te pueda saber los detalles específicos de tu historia, que era un poco lo que decíamos Caro y yo arrancar, y es cada caso es particular. Sin embargo, en Pero general, ¿qué diría yo? Y ya te doy la palabra, Carito. dale. Sí, de pronto podría estar, porque lo intestinal es muy sistema nervioso, y si el sistema nervioso no está en orden, pues muy probablemente uno esté teniendo síntomas que se asemejen bastante a un tema de ansiedad, y la taquicardia podría estar relacionada con eso. Sí podría estar conectado con el intestino si es un tema inflamatorio, y cuando hay inflamación en el cuerpo se pierde la coherencia cardíaca.
pero también puede ser, ahorita yo te diría, tengo que contestar también esa respuesta desde el contexto de lo que estamos viviendo en este momento los seres humanos en todo el planeta, y es muchas personas ahorita. Yo veo, por ejemplo, en mi consulta que hay gente que ni siquiera está trabajando conmigo por temas digestivos, sino por temas puramente de terapia, pero creo que no hay uno que se salve en este momento de temas digestivos, que se están conectando con temas de nerviosismo, de ansiedad, de sentir que el corazón palpita de una manera que no es coherente. Esto es un tema para otra transmisión, pero de pronto puedes encontrar respuestas en otros videos en donde he hablado, por ejemplo, del tema de la coherencia cardíaca conectada con la coherencia cerebral, que explica que energéticamente cuando nos desconectamos de la Tierra, que es lo que nos está pasando muchos ahora, porque nos estamos sintiendo asustados, porque nos estamos sintiendo que la Tierra no nos está dando piso, porque nos sentimos no a salvo, cuando energéticamente nos desconectamos de la frecuencia o del campo electromagnético de la Tierra, eso se puede experimentar como taquicardia. No, y mira, creo que se me escapó contar otra cosita, y es que hace un año sufrí ataques de pánico y me acabé de acordar con esta pregunta sobre eso. Más allá de responder la pregunta como tal vez lo que quisiera decirte, Lina, es si todos tus exámenes salen bien, y para mí fue, o sea, sin podértelo preguntar, sabiendo si quieres o no que te comparta cuál fue mi aprendizaje en ese momento, fue todos mis exámenes salieron perfectos porque pues sufrí un ataque de pánico muy fuerte en donde pedí que me hicieran de todo, Holter, me hicieron TAC de cerebro, todo. Todo salió perfecto. Y cuando a ti te dicen tu cuerpo todo está perfecto, tienes que ir a trabajar donde no está funcionando. Entonces, de pronto, y puede ser normal que durante este periodo de tiempo, yo lo estoy viendo también en la consulta, que la gente está sufriendo de ataques de ansiedad, de ataques de pánico. Revisa qué es lo que desde hace 20 días fue ese detonador para que tu sistema nervioso tenga una carga tan alta en su sistema simpático, porque fisiológicamente pareciera que no hay nada, si en los exámenes no sale nada. Está claro que de pronto la respuesta sea a través de tu sistema nervioso y cómo estás generando esa sobrecarga en tu sistema simpático, y tienes que llamar el parasimpático. Esto pues obviamente suena como a chino avanzado, el que no maneja los conceptos de sistema nervioso autónomo, pero aquí un poco es, hoy les comparto una gráfica en mi perfil divina de este libro, en donde te muestra perfectamente sobre qué influye el sistema simpático y sobre qué el parasimpático, pero aquí un poco es, busca cuál fue el detonador y trabaja sobre esa emoción y sobre lo que te está generando tanta carga de estrés en tu cuerpo, porque digamos que viéndolo así por encima, pareciera que fuera una sobreactivación y demasiada adrenalina. Muchísimas gracias, Caro. Sí, mejor dicho, clarísimo. A ver, déjame un minuto, yo voy a revisar comentarios más hacia arriba a ver si algo se me pasó. Bueno, no, ahí pues bueno, no, eso es gente como conectándose. Bueno, pues entonces, como siempre, yo vuelvo y les recuerdo, si quieren seguir la conversación, toda esa sección de comentarios de este video que va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube está abierta para que la sigamos con Carolina. Pero creo que hemos logrado compartir como esas primeras ideas que queríamos transmitirles, y es cómo podemos en esa visión y entendimiento de nuestra multidimensionalidad como seres humanos trabajar para, iba a decir para sanar, pero es que creo que va mucho más allá de sanar, para conocernos, para vivir la experiencia humana a pleno, para aprender a ensuciarnos, para revolcarnos con todo esto y aprovecharlo para vivir como al 100 nuestra fisicalidad, nuestra emocionalidad y nuestra espiritualidad. Nuestra propia vida, ¿sabes? Es que es una experiencia única. Ya. Marcela Prieto dice, chicas, mil gracias, de verdad son muy generosas al compartirnos tanto conocimiento. Vamos a cerrar, yo sé que hemos hablado de muchas cosas,
Y una vez más es como súper difícil resumir, pero si nos dijeras, Caro, 3 cosas que en este momento te vengan a la mente, desde la perspectiva alimentación, desde lo emocional y desde lo energético, que le recomendarías a la gente que aplicara en su día a día para esas búsquedas en las que están, en las que estamos todos, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Una es confiar, creer en nosotros, creer en mí, creer en mi cuerpo, creer en lo que yo soy y en lo que yo hago. Yo creo que eso va de la mano también con un poco de fe en aceptar y vivir el día a día, en identificar que todo lo que me está pasando en este momento es parte de mi proceso de aprendizaje y de las lecciones que debo vivir para poder trascender y para poder lograr otras cosas. Hacer un proceso de todo esto sucede en la medida en que yo me abra a que estas cosas sucedan también, ¿sí? Y es, si yo me lo permito, va a suceder. Si no, no, y ahí vuelvo a lo que empezamos con esta charla y es, ¿en qué momento dejo de ser víctima y hablar desde el dolor y el sufrimiento para empezar a hablar desde el amor y desde el deseo? Y eso no quiere decir que yo no, hoy ya estoy un poco mejor, pero me levanté súper fatigada y tiene que ver con el post que puse porque me puse a hacer demasiado ejercicio esta semana. Bueno, pero digamos que para mí es como, listo, ya aprendí la lección. O sea, otra vez, Carolina, aprende la berraca lección de que tienes que modular tu energía y saberla usar, porque si te excedes en las cosas, pues llega el momento en que te toca parar, ¿sí? Pero no es como estoy fatigada, no puede ser, me volví a enfermar, porque a mí, porque me pasó, que a veces estamos mucho sobre ese discurso, entonces me estoy extendiendo, no estoy siendo tan, tan puntual. No, es que yo sé que es una pregunta dificilísima porque es como decir, dame 3 tips, como si esto fuera una revista. Estamos hablando de temas súper complejos y súper profundos, pero no, casi que te puedo volver a reencuadrar, que además creo que desde ahí llevarse esto es súper importante y es cuando dijiste aprender a escucharnos y a confiar. Y eso me parece que ya es súper poderoso y que de alguna manera ese aprender a confiar en mí y creer en mí y en mi capacidad se puede aplicar a las 3 dimensiones. Alimentación es aprender a que mi cuerpo sí sabe y me puede guiar a cómo me debo alimentar si genuinamente lo escucho a él. En lo emocional es aprender a saber que mi cuerpo también me va a hablar de qué cosas puedo y debo comunicar emocionalmente si me doy el permiso de hablar y ser yo, que también tiene que ver con eso que dijiste. Y desde lo energético, confiar en que confiar en mí, yo lo vería como darnos el permiso por fin de abrazar al 100%, no la idea romántica, sino la verdad y la realidad de que somos seres poderosos, creadores, transformadores, creativos, que podemos manifestar lo que queramos si no lo creemos. Y que eso se convierta en nuestro filtro, ¿sabes? Que ese finalmente sea nuestro filtro para lo físico, para lo mental y para lo emocional. Entonces, quiero recibir todo el universo, pero yo decido qué de eso me pertenece y qué le pertenece a otros. ¡Ay, qué placer! Mira, Elizabeth Franco estaba diciendo por ahí, estaba conectada. Yo sabía que ustedes dos iban a conectar o iban a tal, y de verdad que después de hablar contigo hoy todavía más, Caro, digo, bueno, todo siempre definitivamente tiene un divine timing, pero no sé por qué no habíamos hecho esto antes. Yo siempre he estado súper conectada. Yo creo que te sigo hace mucho tiempo, no sé cuánto. Y siempre he sentido una enorme admiración por tu trabajo y por lo que tú haces. Y siempre me he sentido supremamente conectada con todo tu contenido y con todo lo que
con todo lo que haces y con todo lo que nos compartes. Eso es algo que no había tenido la oportunidad de decírtelo, pero que me encanta poderlo hacer en este momento. Tan divina, Caro, me honra mucho que me lo digas, porque también conecto mucho con todo lo que compartes. Y bueno, lo que digo, o sea, ya ahora sí, después de la conversación de hoy fue como, madre mía, tantas cosas en común. Entonces me encantó, y bueno, tantas cosas en común, pero como no somos la misma persona, o sea, aprendí tanto hablando contigo hoy, tantísimo, que gracias para mí también, o sea, hubiera podido nadie conectarse igual. Estuvo súper, súper, Carito, mil gracias. Te mando un beso y antes de empezar a despedirme, más que circo pobre, que aquí mi marido se está burlando de mí la vez pasada, voy a decir adiós a todos, que sea hasta la primera de muchas y nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Caro, por habernos acompañado, habernos regalado este tiempo sagrado, toda esta sabiduría, todo este amor, toda esta pasión que tienes por lo que haces y por lo que vives, por cómo vives. Gracias a todos los que nos acompañaron. Si quieren profundizar en temas de cómo sanar desde esa perspectiva multidimensional de mente, cuerpo y alma, te recomiendo que veas este video. No olvides también suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.